Hola a todos. Como ya veníamos comentando, estamos impartiendo un certificado de profesionalidad de dinamización comunitaria y ahora mismo en este módulo vamos a hablar sobre la participación ciudadana. En él haremos una breve introducción, hablaremos sobre el origen y historia de la participación ciudadana. Luego veremos también las bases antropológicas de la misma, para luego enlazar con los factores que más pueden influir en fomentar la participación ciudadana, y luego veremos estrategias de participación. Finalmente tocaremos el marco legal en la legislación española sobre la participación ciudadana y los distintos órganos de participación que hay encuadrados en la misma. Bien, pasemos a la primera diapositiva y aquí haremos una breve introducción referente a la participación ciudadana. La participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático que promueve la construcción de una sociedad activa que ayuda a impulsar cualquier aspecto de la vida social, económica, cultural o política. Esta sociedad, mediante su implicación en los asuntos públicos, enriquece la acción del gobierno y dota de eficacia, pero al mismo tiempo este derecho ciudadano ayuda a generar un equipo de gobierno más exigente y de más calidad. El proceso participativo es un diálogo constructivo y argumentado entre la ciudadanía y las instituciones, en que tenemos la oportunidad de llevar a término un seguimiento del trabajo y la acción de nuestros gobernantes y de los asuntos públicos, y la posibilidad de colaborar en la construcción de una sociedad mejor. Con los procesos participativos, las decisiones ganan legitimidad, representan un proyecto público y generan conocimiento y respeto entre la administración y la ciudadanía. Como ya comentamos anteriormente, en esta presentación vamos a ver los orígenes e historia de la participación ciudadana, los factores que más influyen en la participación social, las estrategias de participación, su marco legal y órganos de representación. Respecto al origen e historia de la participación ciudadana, referente a nuestro ordenamiento jurídico, fue la Constitución Española del 78 la que incorporó las ideas de participación ciudadana en asuntos públicos. Concretamente se regula en el artículo 9.2. Y asimismo también cabe destacar el artículo 129.1, en la cual indica que la ley establecerá las formas de participación de los interesados en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar social. Posteriormente, cada comunidad autónoma han regulado la participación ciudadana a sus textos autonómicos. Respecto al ordenamiento jurídico local, tenemos que hacer referencia a la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, donde se regulan las bases del régimen local. Esta ley regula, por un lado, la participación política de los ciudadanos a través del artículo 19.1, donde establece que el gobierno y la administración municipal corresponde al ayuntamiento integrado por el alcalde y los concejales. Por otro lado, se indica en el título quinto, capítulo cuarto, un conjunto de derechos y técnicas dirigidas a la información y participación ciudadana. Dentro de las bases antropológicas de la participación ciudadana, pues originalmente nos podemos retroceder hasta la Grecia clásica, en el siglo V antes de Cristo, en el que la persona ciudadana pertenecía a la ciudad, a la polis, que era la unidad política más relevante en ese tiempo. No todas las personas que residen en la polis eran ciudadanas. El estatuto de ciudadano solamente era dado a los hombres libres,
los que tenían un determinado poder económico y político. Los esclavos y las mujeres no tenían derecho a ser ciudadanos y ciudadanas en esa época. Fue en 1789, en la Revolución Francesa, donde se proclamó la libertad, igualdad y fraternidad como valores universales y se aprobó la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo texto sirvió de base para la Constitución francesa y para la Declaración de Derechos Humanos, lanzada posteriormente por la ONU. Sin embargo, las mujeres quedaron excluidas de esa Carta Magna, pues no les fue reconocida la igualdad de derechos con los hombres, ni reconocida su condición de ciudadanas. También en muchos otros países el derecho al voto de las mujeres es muy posterior al de los hombres, como lo podemos comprobar en las fechas de derecho a voto de distintos países. Este derecho a voto fue una de las principales reivindicaciones y conquistas de las luchas de los movimientos feministas de la primera ola, y en nuestras democracias es relativamente reciente. Por ejemplo, en España, el ejercicio de este derecho solamente fue posible en 1977. Además de las mujeres, muchos de los grupos o colectivos que durante mucho tiempo se vieron excluidos de su condición de ciudadanas y ciudadanas y tuvieron que reivindicar sus derechos civiles fueron políticos, derechos civiles, políticos, educativos, económicos, sociales y culturales, como pueden ser las personas negras, los esclavos, homosexuales e inmigrantes. La lucha de las personas negras ha llevado muchos años a haber reconocido sus frutos y a tener la igualdad de derechos en muchos países. Hasta nuestros días los movimientos civiles siguen intensificando sus luchas en muchos países del mundo. El racismo sigue siendo tema de protestas y de discriminación diaria de muchos y muchas ciudadanas, independientemente de su posición en la sociedad. El colectivo LGTBI también ha luchado por el reconocimiento de sus derechos, como los derechos civiles de las personas homosexuales en el acceso al matrimonio, a la adopción de hijos e hijas y a la no discriminación por motivos de orientación sexual, o el derecho de cualquier persona a asumir la identidad sexual que desee independientemente de sus genitales. Durante mucho tiempo se asoció la ciudadanía a la nacionalidad, al hecho de pertenecer a un determinado país. Hoy día, en el contexto de las sociedades multiculturales en que vivimos y con la intensidad del fenómeno migratorio, la ciudadanía tiene que necesariamente adaptarse e interiorizar modelos de convivencia y de derechos más justos y equitativos, garantizando la participación de todas las personas. Así, el reconocimiento de la ciudadanía de las personas inmigrantes en un país, tanto en cuanto a sus derechos como con relación a su participación efectiva en la ciudadanía, ha sido fruto de numerosos enfrentamientos y debates, que han tenido sus avances y retrocesos, dependiendo de las épocas y de los países. Las personas inmigrantes muchas veces se encuentran limitados sus derechos por su condición de inmigrantes. Por ejemplo, su derecho del trabajo se ve limitado cuando está en el régimen de reagrupación familiar o cuando un país entra en recesión económica, pues en general este es uno de los colectivos, a la par con las mujeres, más afectados por las crisis económicas. También la posibilidad de participación política de las personas inmigrantes no es igual en todos los países. Respecto a qué factores influyen más en la participación social, nos podemos encontrar, por ejemplo, que es muy aconsejable influir en la participación para influir en la participación ciudadana, hacerlo o inculcarlo desde la infancia. La participación organizada del ciudadano es fundamental para la cohesión social de la comunidad. Para ello resulta fundamental implantar los valores y creencias relacionados con esas actitudes desde la infancia. Fomentar la participación de los menores es parte de esas acciones necesarias y es un elemento fundamental a la hora de inculcar dichas prácticas. Existen proyectos de formación que cuentan con los más pequeños como eje central de las acciones de participación ciudadana, desde la promulgación de acciones sociales y solidarias hasta la formación de pequeños comités de participación en la comunidad de la que forman parte.
El uso responsable de esas acciones puede motivar en los menores una conciencia de responsabilidad social que afecte a la participación en los movimientos sociales y culturales. También es recomendable fomentar la participación ciudadana en el ámbito educativo, desde las escuelas infantiles hasta los ámbitos educativos universitarios y en general todos los centros de enseñanza en sus distintas categorías se convierten en un escenario ideal para fomentar la participación ciudadana a través de la educación. Por ello, la formación debe considerarse parte clave de la formación de los menores para construir una sociedad en la que la igualdad, la solidaridad y la búsqueda del bien común primen sobre el resto de cuestiones generales. ¿Qué claves nos encontramos para fomentar la participación ciudadana desde el ámbito educativo? Pues nos podemos encontrar el potenciar y fomentar los contenidos, las competencias y los recursos y posibilidades en cuestiones de participación ciudadana y valores colectivos, implantar materia educativa en ciertas asignaturas en donde el campo social adquiera una relevancia importante, o, finalmente, establecer prácticas y acciones para empatizar con los problemas sociales, culturales o económicos de la comunidad. ¿Qué estrategias podemos inculcar para sensibilizar y motivar a la ciudadanía para una mayor participación? Podemos encontrarnos la creación de comunidades basándonos en los intereses y problemas de las personas, involucrar a los participantes en todas las etapas de los proyectos posibles, manejar lo más transparente posible todos los proyectos, ofrecer diversos niveles de participación, no hacer solamente un determinado nivel que pueda ser exigente para ciertas personas, utilizar las TIC para poder fomentar la participación, la comunicación que pueda haber para todos estos proyectos tiene que ser lo más entendible posible y no tan científica, por una mayor comprensión de todo el mundo, y devolver los resultados y analizarlos con todos los participantes. ¿Cuál es el marco legal que tenemos actualmente en España sobre la participación ciudadana? Pues por una parte está la Constitución española, como ya hablamos anteriormente, sobre todo el artículo 9.2 y el 23.1. Después las comunidades autónomas que legislan en cada comunidad la participación ciudadana en sus textos autonómicos, y finalmente el ordenamiento jurídico local, que se recoge en la Ley 7 de 1985 de 2 de abril. ¿Qué órganos de participación tenemos dentro del ordenamiento jurídico español? Dentro de los mecanismos nos encontramos las iniciativas legislativas populares, que son un mecanismo que tiene por objeto posibilitar a los ciudadanos la representación de proyectos de leyes, requiriendo para ello la presentación de 500.000 firmas, entre otros requisitos. La doctrina ha planteado modificaciones en su diseño, como la rebaja del número de firmas, la supresión de limitaciones materiales, entre otras. Dentro de estas iniciativas legislativas nos encontramos con los referéndums y los derechos a petición. También indicar que en el ámbito local existe una plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, Decide Madrid, que ha sido premiado por diversos organismos, sobre todo ha llevado el premio al Servicio Público de las Naciones Unidas en el año 2018. Y nada más, esta ha sido la presentación por hoy. Muchas gracias por vuestra participación y comprensión y nos vemos en la siguiente. Venga, un saludo.